y darnos la oportunidad de llegar hasta el lugar donde usted nos sintoniza en todo el occidente del país. Un saludo muy grande en el departamento de Sonsonate, Aguachapán y aquí en el departamento de Santa Ana. En esta ocasión vamos a hablar acerca de alcanzando nuestras metas en medio de la adversidad. Queremos darles este mensaje de ánimo para este 2015 que estamos recién comenzando, que nuestro Dios nos anime a luchar, a pelear en medio de las dificultades que tenemos que enfrentar en la vida. La situación de nuestro país tampoco es fácil, hay muchas cosas que son obstáculos, son adversidades para poder seguir adelante, pero queremos animarles y qué alegría estar pues nuevamente con ustedes en otro enfoque cristiano. Quiero invitarles y presentarles a mis invitadas. Ella es una madre y su hija, Ceci y Claudia Orellana. Así que, hermana Ceci, hermana Claudita, bienvenidas. Gracias por aceptar la invitación y compartir, mire, con todos nuestros televidentes este enfoque cristiano. Así que, bueno, un saludo para todos los que nos ven. Hermana Ceci. Dios les bendiga a todos los hermanos y pueblo que nos está observando. Me siento agradecida con el Señor por darme la oportunidad de compartir algunas partes de lo que ha sido mi vida y donde el Señor ha estado maravillosamente ayudándonos a salir adelante. Espero que con lo que les podamos compartir sea de bendición para las vidas que están pasando por la misma situación que yo he pasado y que todo sea de bendición. Gracias, hermana, qué lindo. Y Claudita. Bueno, Dios les bendiga a todos. Dándole gracias a Dios por estar aquí y tener la oportunidad de compartir un poquito de testimonio para que las demás vidas que están pasando por lo mismo sea este testimonio de bendición y agarren, ¿verdad?, nuevas fuerzas, nuevos ánimos para continuar. Gracias, sí, de eso se trata, ¿verdad?, este enfoque cristiano, de que podamos ver cómo con la ayuda de nuestro Dios todo obstáculo y adversidad la podemos superar. Así que, bueno, quiero decirles como una introducción que Claudia, ¿verdad? Ella recientemente se graduó de la carrera de... ¿cuál? De licenciatura en inglés. Licenciatura en inglés, ¿verdad? Entonces ella recién se graduó y queremos compartirles, ¿verdad?, aquí con ellas todas las cosas que han tenido que sobrepasar para lograr esa meta, pues que Claudia te pusiste desde qué edad te pusiste la meta de sacar una carrera universitaria. Pastor, yo desde que tengo uso de razón, pues desde muy pequeña. Desde muy pequeña, a mí siempre me gustó eso del estudio. Me acuerdo que en la escuela yo trataba siempre de sacar alguno de los lugares, ya sea el segundo, el tercero mucho. O el primero, porque siempre me encantaba al final llevar una recompensa, ¿verdad? Entonces a mí eso como que el estudio siempre me motivó. Que te dieran una medalla o un diploma. Sí, un reconocimiento. Yo me sentía que el mundo giraba alrededor mío, ¿verdad? Y cuando saliste entonces del colegio, de la escuela, entonces ya tenías la idea clara de que ibas a estudiar. Claro que sí, yo me acuerdo que cuando uno va a tomar la opción para el bachillerato, ¿verdad? Porque hay diferentes especialidades. Yo dije, yo voy a la universidad, entonces sé que se tiene que estudiar el bachillerato académico, ¿verdad?
Entonces, Ese tomaste. sí, sin dar mucha vuelta. Ajá. ¿verdad? Y hermana Ceci, ¿usted la vio así de siempre a Claudia, siempre como con ese deseo de estudiar, de esforzada? Sí, yo le doy la gloria a Dios porque en medio de las adversidades que teníamos en todas las etapas de la vida, los 3 hijos, con 3, manifestaban ese anhelo Deseo. de prepararse y salir adelante, y para gloria y honra del Señor, pues hasta aquí los 3 ya terminaron sus carreras universitarias. Los 3 estudiaron, ¿verdad? Sí, los 3. Y terminaron sus Sus carreras. sí. Entonces, debe de haber tenido usted mucho dinero, muchos recursos, hermana Ceci. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Quizás me voy a salir un poquito a cuando estudió el varón, que es el primero. Porque Claudita es la última, ¿verdad? No, la mediana. Ah, la mediana, sí. Su enfoque fue la medicina. Ajá. Yo, con un salario de maestra y sin ayuda del esposo, yo veía bien difícil porque yo oía decir que esa carrera era carísima, en cuanto a libros y todo. Pero yo me levantaba en las madrugadas a orarle al Señor de que le quitara a mi hijo el anhelo de, ese deseo de buscar, de seguir esa carrera. Cuando él entró al bachillerato, yo recuerdo que le dije, agarre bachillerato industrial, necesitamos que usted termine rápido y trabaje rápido. Y él casi llorando me dijo, mamá, déjeme escoger lo que yo quiero. Que aporte para la casa. Así lo pensé yo. Veía la situación tan apretada que todo giraba a mi alrededor. Entonces eran 3 muchachos estudiando. Él casi llorando me dijo, mamá, déjeme seguir lo que yo quiero. Él en ese periodo estaba muy cerca del Señor, con mucha fe, y a mí me fallaba la fe. Entonces empezamos en ese dilema que él agarró bachillerato en ciencia, me parece. Ciencia. Porque su anhelo era continuar con la carrera de medicina. Él estudiaba y yo oraba. El Señor fue tan precioso que a medio año, del tercer año, lo mandó a Estados Unidos sin él tener una preparación académica especial en cuanto al idioma inglés. Fue seleccionado entre todos los jóvenes de los colegios privados y públicos de aquí de Santa Ana, del Salvador, me parece, como el mejor en el idioma inglés, y lo mandó a una convención a Estados Unidos. Yo no contaba con nada, ningún recurso, y le decía yo, Señor, esto es imposible. Ajá. Pero el Señor preciosamente, como Él proveyó todo, el joven fue a esa convención, y todos los compañeros y maestros le decían, ¿dónde tú has estudiado el idioma? Y él decía... Ya fue una gracia de Dios. Ya era gracia de Dios que le puso la autodidacta. Él en las noches, él estaba con los libros leyendo. Ajá. Entonces automáticamente él solo se motivó a prepararse. Luego él se esforzaba en el estudio y yo oraba diciéndole, Dios, por favor, quítale el anhelo de esa carrera. Mira, Señor, yo gano tanto. Ahí no le decía, me das tanto. Yo todavía estaba peleando yo en mi fuerza. Yo gano tanto, ¿y cómo le voy a dar al uno, al otro, y esa carrera carísima? Y yo me recuerdo que en los sueños me lo mostraba vestido de médico. Y yo, no, Señor, esto no puede ser, esta es pesadilla, esto no puede ser. Bueno, el final fue de que él tomó la carrera, obtuvo una beca presidencial, y con lo poco que yo podía aportar y el esfuerzo de él, la misericordia de Dios primero, salió adelante. Él coronó la carrera sin dejar ningún año, la terminó completita. Mire, qué lindo. O sea, pero usted dijo que sola, que sin la ayuda del esposo. Sí. ¿Y el papá qué pasó? ¿Qué pasaba con él? Estaba preso en México. En ese periodo él estaba preso en México. Y ¿Se quiso ir para Estados Unidos? Sí, pero
Sí, pero estuvo mucho tiempo porque él intentó fugarse, no en el tiempo que decía las leyes, sino que él preparó la salida por un túnel. Entonces lo descubrieron y fue condenado a varios años. Me quedé sola con ellos y era donde yo veía la dificultad. Ahí todavía yo no conocía del Señor, o sí a mi manera, ¿verdad? A mi manera. Había Entonces, escuchado un sí, poco, yo había digamos, la escuchado, palabra. tenía un poco de conocimiento por el lado católico, pero tal vez no la manera que sea ahora, sino la antigua. Entonces, yo decía sola, yo no puedo. Ajá. Y Dios, no, esto pues no puede ser, esto no, quitarle el deseo, cambiarlo, mira que no puedo. Y así era mi lucha con el Señor. O sea que digamos, cuando, pensando en el estudio de Claudita, le tocó igual, usted sola, dijéramos. Y tú, Claudita, pues si tú tenías, dijéramos, el anhelo de ir a la universidad, sacar una carrera, ya tu hermano mayor, dijéramos, ya estaba en el proceso, eso me imagino te animaba más, pero nunca tú pensaste, pero mi mamá no, ella está sola, a ella no le alcanza, eso no te detuvo. La realidad, pastor, fue de que creo que de cierta manera haber llegado a la universidad fue como un refugio, ¿verdad? A no estar viviendo el problema en la casa. O sea, los estudios fue algo donde algo que te motivó a luchar, dijéramos. Y una manera de escape, ¿verdad? Sí. Porque yo valoraba de estar en la casa a estar en la universidad, prefiero estar en la universidad, ¿verdad? Entonces lo veía como una manera de escape. Sin embargo, pues con las expectativas y todo el anhelo de llegar a ser alguien en la vida, pues claro. Tiene uno el ejemplo con mi madre, ¿verdad? De que ella tuvo con dificultades también, pero sacó su profesorado. O sea que el ejemplo de tu mamá era algo que te inspiraba, te animaba. Sí, como dicen por ahí de que uno de las personas tiene que sacar lo bueno, ¿verdad? Sí. Y atesorarlo, y entonces pues que la vida de un profesional siempre es difícil, pero lleva sus satisfacciones también, claro. ¿Verdad? Y en la familia por parte de mamá, tengo familia muy esforzada. Ajá. Entonces creo que también todos eso esos ejemplos le ayuda a uno a seguir adelante. A esforzarte, qué lindo. Y a Claudita nunca oró, nunca pensó en que mejor no estudiara o que hiciera otra cosa. Esa fue una parte de la polémica que se dio entre mi esposo y yo antes que él estuviera preso, que él no quería que ellos estudiaran, solo estudiara uno primero y que los otros trabajaran. Entonces, porque él no pensaba que podían salir adelante. Ahí era la parte donde había la... O sea que tuvieron esa contradicción. Ajá, de que pues si el uno quería, los tres tenían derecho. Claro. Entonces, bueno, fíjese que tengo que ir, hermana Ceci, a un corte comercial, pero al regresar quiero que nos comparte esa parte también. No nos cambie, ya regresamos y continuamos con nuestro enfoque cristiano. Estamos platicando con Ceci y Claudia Orellana, mamá e hija, acerca de cómo en medio de la adversidad ellas han podido lograr algunas metas y queremos que el testimonio de ellas nos anime, lo anime a usted que nos ve realmente a esforzarnos y estamos hablando
hermana Ceci, del caso de Claudita, pues cuando ella iba a estudiar, yo le decía si usted pensó, como el caso de su hijo, decir no, mejor que ya no vamos ya otro estudiando, más gastos, ¿verdad? Ya ella había conocido del Señor. Ya usted había tenido su encuentro con Cristo. Sí, estaba ya dependiendo de Él. Y por otro lado, yo veía en la realidad que la carrera de ella no absorbía mucho como la de Boris, la del varón. O sea que usted lo vio quizá al revés como lo pudo haber visto otra persona, ¿verdad? Si se pudo con mi hijo, que es una carrera más difícil y más cara, ¿cómo no voy a poder con ella? Sí, la carrera de ella absorbía poco y era más fuerte la del varón. Sí. Luego entra la tercera muchacha, Gladys. También. ¿Verdad? Y con su ilusión de estudiar química y farmacia. Ya viendo a los dos grandes. Entra ella a la universidad, pero la mano pródiga del Señor estuvo ahí presente y le abrió puertas a ella con una beca universitaria. También. A Boris una beca presidencial, que le cubría parte de los libros. Sí. Le daban en ese tiempo como 300 colones, algo Ajá. así. Y a Gladys similar para libros en la Universidad Nacional. Eso fue una gran ayuda. Fue un gran respiro que el Señor, y ahí era donde el Señor me mostraba de que aunque yo me opusiera a la carrera de Boris, su voluntad era de que Él proveía. prepararlo en esa área. Y entonces me decía que su esposo él no participó mucho, les animó, fue un obstáculo. ¿Qué pasó con él? Sí, hasta cierto punto hubo bastante sacrificio porque con las ideas de él, me decía, quiere que sus hijos estudien, usted de lunes a viernes pasa de Aragán en la escuela, me decía. Yo trabajaba 2 turnos. Y bueno, si alguien de los hermanos que me está escuchando o de la audiencia sabe de que un maestro que tiene una convicción de servir y de cumplir con el horario y que ver y que hacerlo bien, sacar los jóvenes adelante, no es fácil. Y no es que se pasa raganeando, sí. Es bien sacrificado. Claro. Pero su mentalidad esa era la mentalidad de él. Entonces me decía, tenía que trabajar sábado y domingo para que sus hijos estudien. Entonces, sábado y domingo a las 3 de la mañana me llevaba en los pick-up a los cantones a vender mercadería. ¿Iba usted sí. con él? Entonces mi trabajo era de lunes a domingo, impuesto por él porque como yo no aceptaba que ellos dejaran de estudiar. Pero a él no quería que estudiaran ellos. Pues la mentalidad de él decía de que era el negocio el que iba a darnos la salida. Ajá, no el estudio. No el estudio. Y pudo ser, pero tal vez ya con una visión diferente y primero con la misericordia del Señor y la visión diferente, la cual él carecía. Él tenía otra visión. Invertía una cantidad y toda la perdía. Entonces las deudas me caían a mí por tener un salario fijo. Yo tenía que ir a abonar el dinero. Y hay un pasaje, no sé, lo puedo sacar si o en otra oportunidad, porque en esas andadas de él se metió a un crédito, me dijo a mí en la mañana 8,000 y eran casi 50,000 los que él fue a traer en crédito. Era algo planeado por la empresa, fue cuando empezaron los asaltos a los vehículos con mercadería. Fue planeado al ver la ambición de él. El gerente y el vendedor lo planearon, lo llevan, pues le iban a dar entusiasmado el $8,000, 8,000 colones cuando no los necesitábamos, podíamos estar trabajando con lo poco que teníamos, pero él quería más. Luego le despachan 50,000 de mercadería y andaba con un vehículo prestado. Y cuando yo llego a trabajar, él no aparecía. Luego recibimos una llamada que él había sido asaltado y estaba en la comandancia del Congo. Y el vehículo le andaba de regreso para San Salvador con toda la mercadería. Le robaron todo. Y él estaba baleado, sí, de una mano. Entonces nos fuimos con mi hijo y lo que él nos dijo, vamos a la empresa para que vean que me han asaltado. Cuando fuimos a la empresa, nos enfrentamos a los que habían planeado el asalto y ellos pues bien así, simplemente usted va a pagar esta cantidad. El seguro no la cubre. Entonces viene el dueño, se entera de la situación, pero no se da cuenta que era planeado por sus trabajadores y quiso meter a la cárcel a mi esposo.
para que no lo metiera a la cárcel. Él firmó letras de $500 colones mensuales, que tenían que irse a depositar cada fin de mes a la empresa en Santa Tecla, los cuales él no lo sacaba, pero tuvo que firmar esa cantidad de letras que íbamos a hacer como 10 años de estarlos pagando para no ir preso. Tristemente me tocaba a mí el fin del mes que me pagaban, ir a dejar esos 500 colones también a la empresa. Y yo lloraba en los buses cuando iba y decía, Señor, ¿cuándo me vas a liberar de esto? Este es el alimento de mis hijos. Sí. Y sabes que en mi corazón nunca estuvo el apoyarlo a él en esta parte. Él lo hizo por su ambición, pero yo te pido que me liberes porque es el alimento de mis hijos. Y eso lo pasé quizás como unos 8 años hasta que dio la separación. Le tocó enfrentar eso prácticamente. O sea, pero él tenía también, dijéramos, metas, era alguien que quería progresar. En su mente pasaban unos 100 proyectos o más al día. Tenía muchos proyectos. Muchos proyectos y todos le fallaban. Ajá. Porque no se enfocaba en uno y lo orientaba bien y se esforzaba por llegar a la meta, no. Cambiaba. Pero era algo esforzado. Era él. Esforzaba a los hijos y me esforzaba a mí. Pero él no él dirigía. Ajá. Pero digamos el esfuerzo, el trabajo que requiere Eso alcanzar las metas. Eso lo llevaba yo. El plan lo hacía él en su mente. Y lo van a hacer ustedes, se va a hacer. Luego el siguiente día estaba cambiando otro proyecto. Era muy cambiante, eso no ayudaba mucho. No ayudó. Entonces en los estudios le tocó prácticamente, dijéramos, a usted sola. Sí. Enfrentar. Pero el Señor fue maravilloso, yo he podido ver la mano misericordiosa de Él porque hubo gente en la comunidad que como que el Señor, que Él no dijo cómo, sino que realmente Él reconoció en todo tiempo que el Señor la enviaba a ayudarme porque, bueno, a veces iba sin tener para el almuerzo, aún trabajando todo el día, y había una ancianita que ya partió con el Señor. Ella llegaba con una sollita con sopa, porque decía que estaba yo débil por los 2 turnos, 40 y 40 niños, y el fresco. Era como que le habían puesto una tarea. Era como un deber de ella. Y a mí me apenaba, yo me sentía mal, pero yo en todo veía al Señor y ella me decía, mi Señor me enseñó a compartir. Yo no le había comentado a ella lo que me pasaba, pero ella llegaba. Y siempre, nunca me faltó la comida, gracias al Señor. Y todo esto, Claudita, dijéramos, ver a tu mamá, la situación del hogar, el matrimonio, tu papá, y en medio de eso tu aspiración de estudiar, de sacar la carrera, ¿eso cómo te impactaba, te motivaba, te desanimaba? ¿Cómo mirabas eso y cómo impactaba eso en tu deseo de alcanzar esa meta de salir de la universidad y lograr un título? Fíjese, hermano, de que, bueno, uno ve el ejemplo, creo que en el hogar, ¿verdad? Sí. Y una cosa, yo dije, yo no quiero vivir eso, lo que ella está viviendo, pues. Y entonces pensé que lo mejor era buscar una superación profesional, ¿verdad? Y buscar un nuevo estilo de vida, ¿verdad? Y siempre hubieron personas aconsejándome bien de que era bueno estudiar, que viera lo positivo, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, tuve cierta orientación. Pero, ¿y todo eso te motivó más a esforzarte? Claro, ver que uno puede dar más, que Dios te ofrece otro estilo de vida. Porque, digamos, muchas veces al ver un mal ejemplo, una situación crítica en el hogar, digamos, un joven dice, se pierde, pues, o sea, en vez de ocupar su energía, su tiempo para algo productivo y de superación, se mete en malos caminos, se meten en vicios. Una joven se mete quizás con un muchacho, se va de la casa, pero... Hermano, yo creo que ahí es donde entra la mano de Dios. Yo pienso que Dios llega, o sea, Dios siempre está con uno, ¿verdad? Del momento que uno nace.
Sin embargo, hay un momento en que Él se revela más a la vida de uno, ¿verdad? Como que quiero entrar en una relación en seria contigo, Personal. ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que esos días fueron bien difíciles y realmente una situación caótica en la casa, pues eso es lo que realmente le pasa a uno por el pensamiento. Sin embargo, ya Dios estaba empezando a hacer una obra y como que fue enseñada de que debe uno preguntarle a Dios qué hacer, Sí. por dónde. Y entonces Él le va mostrando a uno el camino, Sí. ¿verdad? Yo siento que esa fue una de las Eso ventajas hizo una que diferencia. que me ayudó a querer salir también de lo que uno está, pues, Sí. y no a retroceder y volver a vivir lo mismo. Porque fíjate que es bien común, dijéramos que digamos un hogar donde hay estos problemas, una joven, bien, para huir del hogar, se va pues con un muchacho, hace un Claro, hogar, se uno le dan acompaña. ganas de salir corriendo, evitar el problema como del lugar, aunque Sí. hay veces esas salidas rápidas son las que va a meterse A más problemas, a más ¿verdad? problemas, a repetir lo mismo del hogar. Pero pues. esa sabiduría te la dio al Señor, a eso le atribuís tú que... Yo siento que Dios, ahí es donde le digo que Dios ha tomado un papel importante porque la sociedad te enseña de una manera y Dios te enseña de otra. Entonces, para mí, empezar a conocer del Señor desde una temprana edad, creo que eso me ayudó bastante para ir tomando decisiones Correctas. que realmente tiene su precio en estar en el Señor, pero así tiene sus galardones, sus, Claro. ¿verdad?, sus recompensas. Entonces, tal vez el proceso de Dios es más lento. Para el ser humano todo está basado en tiempos y ¿verdad? Pero para Dios no, Él se va a tomar su tiempo, a su estilo, pero eso te va a traer un consuelo. ¿Y qué le dirías a los jóvenes? Debe de haber algún joven o algún muchacho, alguna jovencita que a lo mejor está pasando algo parecido a lo que te tocó enfrentar y también tiene sus anhelos, sus deseos. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que nos ven? Que tomen este consejo, ¿verdad? Yo pienso que lo más sabio es buscar ayuda, porque uno solo, como joven, está como que tomando sus propias decisiones, juzgando, pero uno necesita ayuda, buscar a alguien que realmente te pueda dar un buen consejo, ¿verdad? En este caso a nosotros se nos acercaron personas cristianas, Sí. ¿verdad? Que nos enseñaron que Dios nos podía sacar de todo ese problema y darnos un estilo de vida diferente, ¿verdad? Y que a pesar de todo, a muchos no nos gusta seguir la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Sí. hay que someterse a ciertas reglas, ¿verdad? Pero que es el único que no falla, es el único que te va a entender como nadie más, tus intimidades, tus anhelos, y te lo va a dar, ¿verdad? Uno se desespera, Claro. pero en el Señor le da las fuerzas, el ánimo, ¿verdad? De querer hacer las cosas y de hacer las cosas un poco diferentes. Amén. Y hermana Ceci, en este minuto que nos queda aquí antes de ir a este nuevo corte comercial, usted yo creo que es un modelo para muchas mujeres, ¿verdad? Que les ha tocado, aquí en nuestro país hay muchas mujeres que están luchando solas con sus hijos, que el esposo, que el papá quizás está lejos o tienen poco apoyo, en otros casos nada de apoyo y además de no tener apoyo hasta es obstáculo a veces, ¿verdad? El papá. ¿Qué les diría a estas mujeres que están viendo cómo sacan adelante a sus hijos? Que la única forma, no hay otra, que agarrarnos de la mano del Señor. Buscar al Señor con todo nuestro corazón
confiar en sus promesas, eso me ha ayudado mucho a mí hasta este día. En un retiro yo recibí, cuando andaba más desesperada, recibí una palabra que fue compartida solo a las mujeres solas. Y eso me permitió ver mi condición de mujer sola, porque hasta ese momento no me entendía yo que estaba sola. Ajá. Y confié en la promesa de Isaías 54. Eso nos compartieron y dije yo ese día, Señor, esta promesa es mía, porque Él hace las promesas ahí para la mujer sola en diferentes circunstancias y ya podía ver la mía. Y le dije yo, esta promesa es mía, en esta yo me voy a refugiar y esa promesa me ha sostenido hasta este instante. En los momentos que hay adversidades, porque no todo camina color de rosa, siempre hay adversidades, allí me refugio en sus promesas y en diferentes cosas que se dan. Señor, tu promesa es esta, y ahí yo en usted... esto te clamo. Pero la que me dio el mayor empuje fue la de Isaías 54, donde él promete a la mujer sola que Él toma el lugar de esposo espiritual. Aquí vamos a... Que Él da la provisión, que Él nos va a proteger. Imagínense, en ese periodo yo era perseguida por mi propio esposo. Quiero que nos cuente un poquito de eso, un poquito más cuando regresemos de este segundo corte comercial. Ya volvemos, no nos cambie. Bueno, estamos en la última parte de este enfoque cristiano, hablando de cómo podemos lograr las metas, ¿verdad? En medio de la adversidad. Todos enfrentamos adversidades. Y como hablábamos, y fuera de cámaras también, hermana Ceci, usted hablaba me compartía que realmente hay dinero que es dinero fácil, ¿verdad? Pero que realmente la vida requiere esfuerzo, y ustedes son un ejemplo de eso, ¿verdad? Entonces, nos quedamos y nos decía que usted realmente llegó al punto hasta que su esposo se volvió su enemigo prácticamente. Cuéntenos un poquito de eso. Sí, la razón fue de que me detectaron un cáncer terminal. En medio de la crisis. Y el Señor la sanó de eso. Sí, entonces ahí fue cuando Él dijo de que yo lo había engañado y que por eso Dios me había puesto el cáncer. Pero yo entendí que el Señor había permitido el cáncer, después lo entendí y ahora le doy gracias al Señor por ese cáncer, porque fue necesario para que yo pudiera decir esta carga ya no la puedo llevar. Ajá. Porque eso nos pasa a muchos, a los humanos. Entregamos la carga al Señor en el momento de angustia, pero después nos conformamos y decimos, tal vez cambia, tal vez ya mañana es diferente. Y entonces seguimos quitándole la carga al Señor y el Señor ahí no mete su mano. Por eso es que mi prueba se hizo más larga. Ajá. Pero con el cáncer era tan necesario, y en la forma en que lo encontraron, que ya no era operable, para que yo dijera, aquí sí me doy por vencida. ¿Tuvo que dejar de trabajar algún tiempo? No dejé de trabajar. El hermano Mauricio me acompañó a varias citas a San Salvador. Teníamos un director que había estado en la iglesia y me daba los permisos de que me llevaran a San Salvador. Pero el Señor divinamente obró en mi cuerpo sin medicamento químico. Ajá. Porque era algo que yo le pedía. Sí. Que si era para darme vida, que me la diera sin las quimios, sin todo lo... Porque había visto parientes que habían muerto y aún recibiendo las quimioterapias y todo eso. Y entonces yo le decía, Señor, ¿para qué? Tú me puedes sanar si es tu voluntad de mi vida, y si me vas a llevar, pues llévame así nomás. Pero pensaba en mis hijos y le planteaba al Señor las cosas de la situación de mis hijos. Pero el Señor soberanamente me sostuvo, y el ministerio no se dio cuenta de que yo tuve ese cáncer. Solo los compañeros de trabajo, los hermanos, sí, muchas iglesias oraban por mí, fueron varias iglesias las que oraban por mí. ¿Y cuánto tiempo duró eso? Un año. Un 6 de diciembre me lo estaban detectando y mandándome para el Hospital del Cáncer a San Salvador, que no fui. Y era como... ¿Usted se aferró al Señor que la sanara? O me llevara. O la llevara. Una o dos. Y como un 6 de diciembre estaba acompañándome Boris al examen final que me habían hecho, donde el hermano Mauricio me había llevado.
Y estaba diciendo la doctora, cristiana también, no hay nada de malignidad en Está el cuerpo de su limpio. mamá. Sí. Mire, qué lindo. Entonces yo después entendí, ¿va? Porque cuando me lo dijeron, tiene esto, Señor, ¿y por qué? Yo sentí que el cielo y la tierra se me juntó. ¿Y por qué? En medio de esta situación, ¿y por qué ahora esto? Además de todo este peso y la No, carga y todo. No lo entendía. Sí. Pero después entendí para qué era. Entonces, ¿qué O sea, pasó? el Señor en ese ocupó periodo, eso para liberarla, dijéramos. para liberación. En ese periodo me tuve que ir para donde una familia y viajaba de donde la familia a mi trabajo. Ellos quedaron en la casa con el papá, luego el papá los abandonó, se fue y empezó a perseguirme y pues decía de que el cáncer el Señor me lo había puesto porque era adúltera y que tenía que matarme él porque el árbol que no da buen fruto tiene que ser quemado, si algo así él. Ese pasaje lo ocupaba él bastante. Ajá. Y que como a él lo autorizaba Dios para matar, tenía que matarme, entonces él inventaba de diferentes maneras cómo me iba a destruir. Y era una gran preocupación para la familia. Yo sentía temor. Claro. Pero es tan precioso de que en el retiro yo recibí la palabra, va a entrar a fases difíciles y nadie va a estar con usted, solo el Señor. Y así me tocó, lo viví así. Y Dios la Yo sacó buscaba adelante. personas porque yo decía, le voy a contar a los hermanos lo que me está pasando, tal vez me acompañan a ir conmigo al trabajo, a protegerme, que mi esposo no me mate. Y cuando recibí la palabra, tiene a Cristo, y ahí nomás. Ay, Señor, estoy sola. Me tocó ahí realmente, como la hermana compartió en el retiro, por eso es muy bueno recibir La esas palabra, enseñanzas, ¿verdad? porque eso lo fortalecen a uno para más adelante. Sí, Señor, solo tú y yo, pero tú eres todo para guardarme. Y Ahora, yo así con temor a trabajar y regresar igual. Fueron 5 años. 5 años con esa lucha, hasta que su esposo Falleció, a los 5 murió. años falleció. Ahora, Claudita, quiero ocupar estos últimos minutos porque, bueno, tú te graduaste a pesar de las dificultades, las limitaciones, pero todavía tuviste que enfrentar una última adversidad, una última prueba, ¿verdad? Antes de poder terminar y coronar tu carrera. Cuéntanos un poquito, tenemos 5 minutos para terminar. Cuéntanos qué tuviste que enfrentar, que fue tu lucha final antes de poder alcanzar esa meta que desde niña tú te pusiste de sacar una carrera. Pues en el año 2005 me dio una trombosis, que es un coágulo, la formación de un coágulo que se fue a alojar entre una arteria entre el pulmón y el corazón, ¿verdad? Entonces todo sucedió tan rápido. Es como decir un paro cardíaco. No un paro, sino que es como se formó como un tapón. Un tapón entre esa arteria. Entonces no pasaba oxígeno al pulmón, ni tampoco el corazón estaba bombeando sangre adecuadamente. Entonces, y eso podía provocar un paro pulmonar o un paro cardíaco, cualquiera de los dos al mismo tiempo. Inmediatamente soy ingresada y los doctores hicieron todo lo que debería humanamente posible. Me dijeron, eso está en un estado crónico y entonces vamos a hacer lo que nosotros como médicos nos corresponde hacer, porque hay cierto daño y aquí Dios dirá. Y yo solo me quedé en esa cama del hospital y dije yo, ¿cómo en un parpadear tu vida puede terminar o cambiar definitivamente? Por todo lo que uno lucha, todo lo que uno anhela, todo lo que uno espera, ahí se acabó. ¿Tú sentiste ahí que se te truncaba todo? Ahí ¿Qué sentiste? Que yo dije, Señor, si este es el tiempo, pues, ¿qué puedo hacer? Pero uno lucha quizás en sus fuerzas. Como estoy acostumbrada a tanto problema, creo que esto como que no me asusta mucho, ¿verdad? Pero donde el doctor me dice, solo Dios sabe si vas a vivir, porque nosotros no podían deshacer ese. Así, entonces,
ahí Dios me venció mis fuerzas, ¿verdad? Y entonces tuve que decirle, Señor, que sea tu voluntad. Si tú quieres, tú me vas a sacar del hospital. Y si tú no quieres, me vas a tener más tiempo aquí, solo dame la fuerza, la paz y la paciencia para estar aquí y aceptar tu voluntad tal cual sea. Entonces, al lapso de 15 días, gracias a Dios, ya estaba saliendo del hospital con reposo absoluto, pero ha sido un proceso lento, pero gracias a Dios. ¿Y pasaste cuánto tiempo? No, ¿ya no fuiste perdiste ese ciclo? ¿O Sí, estabas en vacaciones cuando te dio eso? No, estaba en pleno ciclo. ¿Perdiste ese ciclo? Sí, y después de salir del hospital, me tomé como un año de receso. En la universidad. Realmente estar a punto de morir, creo que lo hace valorar a uno a no ir corriendo. Sí. ¿Verdad? Entonces, pero tú no pensaste, dijiste, no, ya no voy a estudiar porque el esfuerzo, o los médicos, o alguien te desanimó de que mira, el esforzarte, porque estudiar requiere desvelos y un montón de cosas, y ¿no te dijeron eso o pensaste? Fíjese que gracias a Dios no, los mismos doctores, las mismas enfermeras que Dios los usó grandemente, me animaron siempre a seguir, que la vida no terminaba ahí, que yo era un caso común, pues, que a muchas personas le da una trombosis, pero yo siento que en mi caso fue algo con propósito, ¿verdad? Que eso me ayudó a confiar más en Dios, a moldear aspectos del carácter, pero que todo llevó un propósito, a ver su fidelidad, su bondad, a que mis fuerzas se acabaran, que Él me las iba a dar, que yo ya no iba a poder, pero que Él sí podía. En momentos de desánimo, porque hubieron momentos de desánimo, ya no voy a poder, o qué difícil, o que me siento mal, o que esto y lo otro, pero Dios siempre puso una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, me enseñó a que debo de esforzarme, ¿verdad? Hay siempre unos capítulos de la Biblia que me hablaron bastante, como te mando a que te esfuerces y que seas valiente, porque yo, Jehová, estoy contigo, ¿verdad? Y yo a veces, pero es que yo no siento la salud, entonces, pero yo te voy a esforzar porque soy yo quien hago, ¿verdad? Entonces, yo creo que me hizo entender que todo lo que nosotros hacemos, Él lo hace en nosotros para que veamos su gran amor y que Él nos quiere dar algo diferente, pues, una solución a nuestros problemas, ¿verdad? A no depender en nosotros mismos ni a confiar en nosotros mismos. Ahí se va la confianza. Sino que a confiar en Él y que Él hará en sus caminos y en su momento. Bueno, Claudita y hermana Ceci, ha sido una bendición. El tiempo ya se fue como... Se fue rápido. Se fue rápido. Realmente creo que ha sido de mucha bendición, ¿verdad? El poder compartir con nuestros televidentes un poquito, porque yo sé que ustedes tienen mucho más que compartir y su experiencia, cómo han salido adelante en medio de tantas dificultades. Pero, hermana, si hace unas palabras finales para las mujeres, para las madres, quizás para los hijos, como Dios le ponga, unas palabras finales para... Lo que el Señor me enseñó es de que nada puedo yo por mí misma, en mi fuerza, si no es Él. Entonces yo quizás suplicarle a muchas mujeres, porque en mi trabajo puedo observar mujeres que están pasando situaciones similares, que le dejen la carga, pero que de corazón se le entreguen al Señor, porque si se le deja y después se la quita uno, no se ve la respuesta y el sufrimiento, el dolor solo se alarga. Que de corazón le entreguen todo con lo que ellas no puedan al Señor. Yo le entregué mis hijos, mi esposo, mi hogar, todo, mi vida, todo. Y cuando venía mi pensamiento, pero lo puedo arreglar de esta forma, no, Señor, ya te lo entregué, ya no es mío, negarme a mí misma y que fuera el Señor el que obrara. Y
partes bien difíciles, pero el Señor estaba con nosotros. Sabemos que Él es que no hay nada imposible para Él. Sí. Y que Él todo lo puede hacer y Él es el único que nos puede sacar adelante. Entonces, para mí quizás una súplica, porque a veces se le sugiere a la persona, mire, de esta manera el Señor me sacó, pero yo veo a las mujeres que siguen luchando con el mismo problema, Sí. llevando la carga, no. En su Suplicarles propia fuerza, que razonen, ¿verdad? que piensen que en nuestra fuerza no vamos a poder, ni nosotros ni con nuestros hijos. Muchas gracias, hermana. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Estamos tan contentos de compartir este enfoque cristiano y que podamos esforzarnos en nuestro Señor. Venga Cristo, Él es el único que puede ayudarle, puede ayudarnos y darnos otro estilo de vida, otra visión de vida. Así que esa es la invitación que le dejamos. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con Enfoque Cristiano. Sigue en sintonía de TVS, Canal 25, y no olvide que Dios siempre tiene la última palabra.